Mis padres y mi hermana gemela me echaron de casa. Tuve que vivir en una tienda de campaña y ahora que tengo una casa propia me exigen mudarse. Mi hermana les pidió a mis padres que me echaran de casa a los 16 años, diciendo que no había espacio para mí. Luché durante 12 años para tener mi propio lugar y ahora están tratando de dejar que mi hermana se mude conmigo porque está embarazada de su cuarto hijo. He pasado por la oscuridad de mis padres desde la infancia. Tengo una hermana gemela que ha sido un dolor constante en mi vida. La gente dice que los gemelos se respaldan mutuamente, pero en mi caso mi gemela siempre me ha arrastrado hacia abajo cuando ha tenido la oportunidad. Si el molestarme en mi infancia no fuera suficiente, ahora reaparece en mi vida. Esta vez quiere mudarse a mi casa con su familia, a pesar de ser la que me echó de casa a los 16 años. Siempre ha tenido esa actitud, en gran parte debido a cómo la criaron mis padres. Siempre quisieron una hija, pero terminaron teniendo un hijo junto con ella. Incluso me dijeron directamente que habrían terminado el embarazo si solo hubiera sido yo. Solo porque había una niña en camino, tuvieron que traerme al mundo. Así que, según ellos, le debo mi vida a mi hermana. Ella no pierde ninguna oportunidad de recordarme su derecho a todo. Puedes imaginarte fácilmente mi infancia, creciendo en un hogar donde no era esperado. Todo giraba en torno a mi hermana. A pesar de tener la misma edad, no se me permitía tocar sus juguetes. Ella recibía conjuntos nuevos de ropa de vez en cuando, mientras que yo solo obtenía un par de prendas en Navidad y otra en nuestro cumpleaños. Si no compartiéramos nuestro cumpleaños, ni siquiera se molestarían en celebrarlo. Acabo de darme cuenta de que, si no compartiera mi cumpleaños con mi hermana, ni siquiera existiría. Recibía lo mínimo indispensable, y estas cosas no eran por amor, sino para salvar las apariencias ante el ojo crítico de los parientes. Lo único bueno de mi infancia fue mi abuelo. Él fue el único que pudo ver a través de las mentiras. Lamentablemente, él nos dejó cuando yo tenía 13 años. Ese fue el peor día de mi vida, ya que no tuve a nadie que me respaldara. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras. Mi hermana y yo compartíamos una habitación. Era más como si tuviera una cama en un pequeño armario bajo la cama de mi hermana. Toda la habitación estaba llena de sus ropas, juguetes y pósters. Ni siquiera se me permitía quejarme porque, según mis padres, ya hacían suficiente por mí. A mi hermana no le gustaba mi presencia en su habitación, y solo se me permitía entrar por la noche para dormir. Incluso cuando estaba enfermo, tenía que acostarme en el sofá y no en mi habitación, porque ella era una niña y necesitaba privacidad. Ansiaba desesperadamente cumplir los 18 años para poder mudarme de la casa. Parece que mi familia estaba mucho más ansiosa porque yo me fuera de casa. Cuando teníamos 16 años, mi hermana quedó embarazada de un chico de 19 años al que sus padres habían echado de casa después de repetir 3 veces octavo grado. Mis padres arreglaron su matrimonio. Mi padre le consiguió un trabajo de limpiador en su fábrica. Mi padre, que es mecánico en una empresa automotriz, lo trajo a casa. Obviamente, tuve que mudarme de mi habitación para hacerle espacio, pero nuestra casa solo tenía 2 habitaciones y un espacio diminuto. Le pregunté si podía dormir en el sofá, pero mi padre lo negó, diciendo que él duerme en el sofá cuando los ronquidos de mi madre se vuelven insoportables en las noches de invierno. Me pidieron que encontrara un lugar para mí, lo que empeoró mi situación. Mi cuñado, que era un perdedor, solía decir, amigo, no es difícil encontrar un lugar para uno mismo. Mis padres me echaron cuando tenía 15 años y aún así logré rehacer mi vida. Ahora tengo una familia. Créeme, las cosas mejorarán ahí fuera. Suspiré. Sí, si vivir como un sin casa significa rehacer tu vida y embarazar a una menor significa tener familia para ti, entonces sí. La mayoría de mis parientes vivían lejos y además, mis padres me advirtieron para que no me presentara en ninguna de las casas de mis parientes porque eso significaría exponer la clase de personas que eran mis padres. Le pedí a algunos amigos que me prestaran su sofá para dormir, pero no tuve suerte.
Sin embargo, uno de mis compañeros de clase vivía en un garaje y me dejó entrar por unos meses hasta que sus padres me vieron allí y me echaron también. Dormí en un banco en la acera durante algunos días hasta que la policía me encontró y me llevó de vuelta a casa. Mis padres inventaron la historia de que había escapado de casa. Esa noche me acogieron de nuevo. Mi padre consiguió una tienda improvisada en un depósito de chatarra y me pidió que usara el espacio en el patio trasero para montar mi lugar. Fue una recompensa por mantenerme en silencio frente a la policía y obedecer su orden de no presentarme en casa de los parientes. La tienda aún era más segura que dormir al aire libre. El verano estaba bien, pero el invierno fue terrible. Un día hacía tanto frío que sentía que casi iba a dejar este mundo de lo congelado que estaba. Toqué la puerta de mi casa, pero nadie respondió. Necesitaba desesperadamente ayuda. Toqué la ventana del dormitorio de mis padres. Mi padre gritó desde adentro que no lo molestara o saldría y me derribaría. Me sentí tan triste que, en un momento, quise hacer cosas inimaginables. Lloré toda la noche. Al día siguiente, busqué un trabajo que me proporcionara un lugar para dormir. Una de las panaderías necesitaba un trabajador para su fábrica, que estaba a unos 20 kilómetros de distancia. Pero accedieron a darme un lugar para dormir e incluso me ofrecieron comida. Básicamente, horneaban en su casa y necesitaban una mano. Me ofrecieron vivir en su habitación trasera, pero tendría que limpiarla. Acepté. El lugar estaba bastante desordenado, con harina y azúcar por todas partes, sin mencionar los roedores que sobrevivían con ellos. Pero estaba en el punto más bajo de mi vida y acepté ese trabajo con gusto. Mi hermana estaba contenta y dijo, «Qué bueno que te vas. No tenemos espacio para ti aquí». Ni siquiera se molestaron en preguntarme a dónde iba. Limpié el lugar y lo convertí en mi habitación. Al principio fue difícil deshacerme de los roedores cuando venían en busca de comida, pero eventualmente me sentí cómodo viviendo allí. Tuve que abandonar la escuela secundaria. Quedaban unos meses para los exámenes finales del último año. Mis amigos me dijeron que continuara viviendo en el patio trasero de mis padres y terminara la escuela secundaria. Pero yo ya me había dado por vencido. Trabajé arduamente en mi trabajo y viví con mi salario. Pronto me di cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para conseguir un mejor trabajo. Aprendí algunas habilidades. Mi papá es mecánico, así que crecí jugando con su caja de herramientas. Trabajé para mis padres. Ellos no tenían que comprarme juguetes. Además, ayudé a mi papá en la fontanería de la casa. Ahorré y tomé un curso y un trabajo en una planta de automóviles. Trabajé duro para escalar en la empresa. Ahora soy supervisor. Recientemente, uno de mis viejos amigos estaba vendiendo su casa urgentemente. Tenía problemas. Estaba pasando por un divorcio y necesitaba un comprador inmediato. Dudaba en comprar una casa de 3 habitaciones, pero me ofreció un gran descuento sobre el precio de mercado y aceptó el pago inicial en partes. Lo aproveché. Hace 2 semanas, me mudé a mi nueva casa y hoy encontré invitados inesperados en mi puerta. Sí, mis padres, mi hermana y mi cuñado. Fue una sorpresa para mí porque no había estado en contacto con ellos en todos estos años y ni siquiera se habían comunicado conmigo. Esta casa está a casi 25 kilómetros de su casa, así que no habrían llegado aquí por casualidad. No estoy en contacto con ninguno de mis parientes, ni en persona ni en redes sociales. Pero supongo que fue el vecino. Todavía soy amigo de uno de mis vecinos. Tal vez vio las fotos de mi casa en redes y se lo contó a mis padres. Todavía no tengo idea de cómo descubrieron la dirección exacta. Mi papá sabía dónde trabajaba, así que tal vez obtuvo la dirección de allí. Tan pronto como abrí la puerta, se metieron a la fuerza en mi casa. Mamá y papá me felicitaron y dijeron que estaban orgullosos de mí. Sonreí y les ofrecí una silla. Todavía no tengo los muebles, solo tengo una cama, algunas sillas y una mesa. Mis padres se sentaron y comenzaron a preguntarme sobre la compra de la casa.
Les resultaba increíble que yo pudiera comprar una casa a esta edad mientras ellos aún vivían de alquiler. Mi hermana y su marido vago paseaban casualmente por mi casa como si estuvieran planeando mudarse. Les pregunté qué pasa, por qué aparecieron de repente en mi vida. Ellos no dijeron nada, solo dijeron que estaban revisándome. Me senté allí, asintiendo y pensando si debía gritarles o pedirles amablemente que se fueran. No sabía cómo actuar en ese momento, pero no imaginas lo que ellos venían a pedirme, eso te lo dejo en la segunda parte de esta historia. ¿Qué estará hoy mismo?